Buenos días, mi nombre es Gabino Pérez Díaz, soy el encargado de aquí de la estación de Santa Elena. Pues prácticamente desde toda mi infancia aquí la viví, aquí crecí, llegué aquí a la edad de 7 años y pues hasta la fecha sigo encargado. Ahora sí que esta era una hacienda de beneficio y pues ahora sí que el paso del tiempo va cobrando vida, va cobrando la factura y pues aquí es la entrada principal. Aquí al lado derecho tenemos el despacho. Aquí era el despacho donde pues pagaban lo que era la lista de raya de más o menos aquí trabajaban alrededor de 2000 personas. En aquel tiempo, en aquella época del apogeo de la minería, pues sí. ¿Estamos hablando de qué año? Exactamente no tengo el dato exacto, pero de 1898, 99, casi 1900. Oye, Gabino, una pregunta antes de que partamos aquí. Hay hoyos, hay orificios en las paredes. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues ahora sí que esto es lo que con el tiempo la gente va supuestamente buscando los tesoros escondidos. Como puedes ver ahí, pues mira, ahí tienen una pequeña excavación. Lo hacen, no sé, alrededor de la mañana, en la madrugada o en la noche. Pues a esta hacienda era de beneficio y aquí traían el mineral de las minas de Pozos y aquí lo traían en bruto. Y ahorita les voy a marcar por dónde era la ruta donde entraba, había una vía. Ahorita ya en físico vamos a checar. Esta es la escalinata todavía de aquella época. Aquí es como una pila, presa, no sé cómo se le pueda llamar, donde captaban todo el agua que venía desde el ojo de agua hasta aquí, por tubería. Son tubos de esa medida más o menos, pero de barro. Todo lo que es Velasco, toda la calle Velasco, desde el ojo de agua, el chorrito famoso hasta acá, aquí captaban el agua y de aquí la distribuían hacia abajo. Aquí se captaba, aquí era una especie de filtro y ya de allí entraba hacia acá y de aquí había unas válvulas. ¿Tienes el dato de cuánta extensión? Alrededor de lo que son 7 hectáreas, lo que es el casco de la hacienda, más otras 6 al exterior, o sea, todo lo que se ve alrededor es parte todavía del predio. Incluso de aquel lado, si te fijas, pues está ya invadido, ya hay casas, hay construcciones. Entonces este era donde es el centro de válvulas, de aquí se distribuía el agua hacia aquellas pilas, como se ven. Oye, Gabino, y entonces, ¿cuánta gente había, o que tú tengas el dato, en la hacienda, entre trabajadores, Alrededor de 2000 personas. Quienes alimentaban las calderas, quienes separaban el mineral, quienes lo procesaban, quienes lo lavaban y pues una infinidad, 2000 personas. Aquí diario aquí estaban. Como les decía, aquí es un pequeño canal donde venía todo el agua potable hacia aquí. Este era una especie de filtro y de aquí pasaba hacia acá. Ya era agua 100% potable. Y de aquí la distribuían para lavar el mineral. ¿Por qué vinieron a procesar el mineral aquí en esta ex hacienda? Normalmente era el mineral que traían de la mina 5 Señores en Pozos, porque en Pozos había y hay escasez de agua, entonces era muy difícil y como aquí era muy vasto el terreno de agua y por la extensión podían procesarlo. Me imagino que era la misma compañía la que de 5 Señores con la de Santa Elena para el proceso. Así es, aquí es la entrada donde venía el carrito con el mineral y aquí había una vía hasta allá adentro. Una propuesta de hacer esto turístico, porque bueno, lo tenemos en San Luis de la Paz y muchas personas no lo conocen, físicamente no, se ubican del lugar pero físicamente no lo conocen. Y sí ha habido 3 proyectos muy buenos, bueno para mí, aquí el proyecto cuando vivía el ingeniero Juan Antonio Pons, en 1996-97 fue cuando teníamos aquí un proyecto de criadero de peces. Se iba a practicar la pesca deportiva como ese tanque que les mostré al inicio.
estaba lleno de agua siempre, pues ahí era el objetivo poner unas palapas aquí en esta zona y pues incentivar la pesca deportiva. Pescabas tú, practicabas la pesca, iba a haber asadores, pequeñas palapitas para ahí mismo disfrutarlos. Oye, Y pues ya se te iba a cobrar, ahora sí que lo que pescara según el quilataje, pues ya ese era lo que te iban a cobrar. Pero por entrar era entrada gratis, pero pues desafortunadamente con la nevada del 97 se nos congeló el agua. Pues sí, se echó. En el 97 todavía Estaba en su apogeo ese proyecto. ¿A poco? Entonces se congeló el agua, pues como está la intemperie, no había protección de nada. Se congelaron los pececitos y pues ni modo. Ya ese proyecto no se logró. Había también el proyecto de un fraccionamiento privado, tampoco se llevó a cabo por muchos motivos, porque el INAH no dejó realizar el proyecto. Muchos procedimientos que hay que hacer, entonces pues sí los tenían en forma, pero al último el socio que iba a participar con el ingeniero Juan Antonio Pons desistió, no quiso entrarle porque era mucho dinero el que iban a invertir. Primero, reconstruir toda el área perimetral como está. Si te fijas, las paredes llevan piedra, adobe. Las medias bardas que se ven, esas son las que se reconstruyeron más o menos como en el 82, 83. Pero esa no es la barda original. Las originales, si te fijas, tienen caballete arriba. Entonces, pues sí implica piedra, adobe, y pues es muy costoso. Ahorita a estas alturas incluso el adobe pues está muy caro, ya no se consigue muy fácil. La piedra pues lógico también tiene que ser piedra de la misma, no meterle de otra piedra labrada, sino natural. Entonces ese es el problema. Y pues ya esos proyectos no se llevaron a cabo. No se materializaron. Sí. Aquí como ves, como te decía al inicio, entraba la vía del tren aquí así. Y aquí en este era el puente, estaba la vía y ahí en aquella zona es donde vaciaban el mineral. Normalmente aquí lo que se trabajaba mucho el oro, el plata y el mercurio. Se vaciaban allá y de allí pasaban al área de separación, estaban los molinos. Bueno, ahorita vamos a ir más, pero a grandes rasgos, más o menos por el área. Si se fijan, se alcanzan a ver unas pequeñas construcciones, son las pilas, son 16 pilas, donde en cada una era el proceso diferente. En una entraba así en bruto la piedra, medio triturado, y lo iban lavando, separando. Entonces el mineral se lo traían de pozos. De pozos en bruto, Ajá. en carritos en bruto. Y aquí ya lo procesaban, lo lavaban, lo limpiaban, y ya aquí mismo lo fundían, oro y plata. Incluso se comenta, no estoy seguro, que aquí se acuñaban monedas para la corona española. Incluso se cuenta, y hay una pues leyenda, no sé qué será, que incluso aquí se acuñaron un lote de monedas españolas para un emperador, y iban de aquí incluso embarcaban hacia Veracruz, al puerto de Veracruz, y de allí ya salían hacia España, pero de aquí nunca salió ese embarque. ¿Por qué motivos? No sabemos. Y se cuenta que es un muy buen tesoro escondido, digámoslo así. Aquí era donde pasaban de una pila a otra para lavar el mineral. Si te fijas, hay una semicuadrada, bueno, cuadrada. Esta otra tiene un cierto declive. Hay otras que están en la misma situación, tienen declives, pero muy diferentes tipos de declives. Si te fijas, como tipo vertedor, para que todo en el centro cayera, se juntara y poderlo extraer. Empezaban de allá para acá, son 2, 4, 6, sí, son 16 pilas en total, pero cada una tenía su propio trabajo. Pasaban de la 1 a la 2 y así iban, hasta que ya quedaba literalmente libre todo el mineral. Ajá. Posteriormente acá eran las calderas. Estas bases que se ven aquí, yo ya no las vi, ya estaban así, pero había vestigios de que eran como tipo tubulares, así, de lámina.
como si fueran contenedores como de combustible. Y pues esas aquí tenían su propio desagüe y el agua se volvía a recircular, se recirculaba el agua y se captaba en unas pilas que están allá abajo. Esta zona que era el cuarto de máquinas, de trituradoras, molinos, y en aquella zona, aquella habitación que se vea, supuestamente era donde ya lo acuñaban las monedas o los lingotes de oro según como era el pedido. O sea, llegaba en bruto y aquí ya salía moneda, lingote de oro o alguna joya. Pues este era donde almacenaban todo el mineral en bruto y ya de aquí estaban las máquinas, los molinos y de aquí empezaba el proceso. Esta pilita se llenaba y salía en ese otro y ya era donde distribuían el agua con bomba, lógico, la bombeaban. Todo el mundo cree que esas pequeñas aberturas son como túneles, no, pero esos son túneles, pero de desagüe de las pilas, porque nada más llegan hasta aquí, de aquí para allá. Digamos que este era el registro distribuidor, de aquí se llenaba, por aquí, se llenaba y de aquí se distribuía, y hacia allá, hacia acá. Se fijan, aquí hay compuertas que tenían en su momento para cerrarle aquí, que el agua se vaya para allá. Aquí era donde estaba una bomba, y volvía a recircular el agua. O sea, la mandaba a las pilas de aquí arriba y la volvían a recircular. O sea, no se desperdiciaba el agua, aquí se volvía a recircular, a tratar el agua. Estaba aquí, oye. No, aquí está. Son muy parecidas a las de las 5 señores. Sí. A estas calderas allá están más grandes. No, más todavía, grandes. Pero son muy parecidas. Es similares, por eso lo que yo les digo y lo que me compartieron, que estaba con las 5 señores de Pozos. Y sí, es similar, yo sí he entrado, sí he visto la construcción, es casi similar, es una réplica, digámoslo así, de las 5 señores de Pozos. Aquí estas eran pilas artificiales, son bordos, también son 16, son 11, donde teníamos toda la cría, puro pequeñito, pura cría ahí. Se les daba alimento, se inyectaban con gotero de una jeringa. Yo era el encargado en aquel tiempo de tener el nivel de agua, eran 50 centímetros de agua, igual en estas pilas y en las otras, porque ese proyecto ambicioso de la pesca era muy bueno, estaba muy tentador. O sea, para aprovechar las pilas. Ahí la teníamos pura cría en esta sección, que son 5. Las otras 5, por decir, aquí era pura cría pequeño, les decían los guppies. De ahí pasaban cuando ya tenían, no sé, 5 o 6 centímetros. O sea que iban creciendo, los íbamos cambiando de pila a pila. Allá tenemos una que es la 11, que abarca todo lo que es la dimensión, la longitud de ahí. En ese eran los más grandecitos, de 15 centímetros a 20. Cuando tenían de 15 a 20 centímetros, los pasábamos estas 4 pilas para que aquí se desarrollaran. Y pues aquí estaban. Pero entonces... Y aquí, ya cuando tenían 20, 25 centímetros de tamaño, los pasábamos a la pila grande, allá a la entrada, que era lo de la pesca deportiva. No se logró porque, les repito, se congeló todo el agua y se fijan, está la intemperie. O sea, entonces sí tuvieron aquí lleno de peces. Sí, aquí. Y allá, y fue cuando fue la helada. Los únicos que se conservaron fueron los de la pila grande. Teníamos bagre, carpa, Israel, entonces, tilapia, todos, aquí prácticamente todos, aquí se congeló el agua. 50 centímetros de agua se congeló. En el 97. 97, la nevada del 97. Dale. Ese mero, el 13 de diciembre del 97. Sí, me acuerdo de esa nevada. Aquí se nos congelaron y pues ya no se logró rescatar ninguno, nada más los de allá. Pero como aquí se invertía de agua, aquí de agua potable se pagaban al mes 3,000 pesos. O sea, era una buena inversión y un buen desembolso. Pero a ver, entonces no era agua del... Ya no, esa agua ya era potable, pero del depósito que está allá en la calle Cuauhtémoc, que está al final, ya en el cerro. ¿Dejó de haber agua aquí de allá del ojo de agua más o menos como en el 1925, más o menos fue cuando ya no hubo agua para acá. Toda la que se captaba en esa zona últimamente era a base de la que escurría del río, bueno, del río del cerro.
atravesamos un bordal a todo lo que es los linderos, los límites, y se venía todo el agua. Llovía y se venía todo el agua y se captaba, y nosotros lo usábamos aquí para sembrar. Ahí donde están las palmas teníamos alfalfa, frijol, maíz, pero pues, todo pasa, se acaba. Ya empezó a no llover seguido, ya no se captaba el mismo nivel de agua, entonces ya batallábamos, ya no se daba la cosecha. Después, para el proyecto de los peces con Japaz, como el terreno donde estaba el pozo Santa Elena fue concesionado por el ingeniero, llegaron a un acuerdo que se le iban a dar dos pulgadas de agua del mismo pozo a bajo costo, pero pues no era tan abajo porque gastaba el promedio al mes eran 3,000, 2,800, 2,500 de recibo de agua, de pago de agua. Pero bueno, no se llevó a cabo y pues ya era la prisión. Por si había obreros que no querían hacer su jornada o que los encontraban robando, y aquí los castigaban. Era la celda de castigo. Un cuartito muy pequeño, un pequeño bañito ahí. Pero ahorita lo que ha salido después de que se derrumban o que los buscatesoros andan aquí, esos escalones nos pueden guiar, no sé, se ve que van hacia allá. Y si te fijas allá, hay como una especie de socavón, como que aparenta ser el túnel. No sé si aquí sea otra entrada para el túnel hacia abajo, porque el muro está muy fijo acá. Y está macizo, o sea, es de aquel tiempo. Quiere decir que entonces aquí es hacia abajo. Puede ser alguna entrada a un túnel, porque pues no hay otra explicación lógica. Y allá era la casa grande, como se decía normalmente, en aquel tiempo, donde vivían solo los patrones. Esta era otra como especie de almacén, pero ya donde almacenaban todo el mineral ya labrado, ya procesado. Estas se comunicaban con aquellas y la entrada es de aquel lado. Esta era prácticamente la casa. De aquí para allá. Pero aquí nadie entraba más que los dueños o los encargados. Fijan, estas que se ven hacia acá son puras ventanas. No eran puertas, todas se comunicaban por dentro. Ahorita vamos a ir para allá. Pero tenían doble piso. Ahí se ve donde estaba la bóveda y seguía arriba. Pero nada más era de aquí para acá, ya no se comunicaban con las de allá. Ahí se ve. Y aquí entraban y aquí era donde se comunicaban. En los dos niveles se comunicaban con la principal. O sea, puro ventanal. Y aquí era la bóveda. Y se fijan, todo está excavado donde han estado intentando buscar los tesoros. Sí. También destruyeron, mira, se llevaron vigas, todo. ¿Quién? ¿La misma gente que se mete a vandalizar? O los buscatesoros, si te fijas aquí, nada más cuidado, aquí sí se derrumba uno, aquí tiene como... Pues yo no me he fijado bien, pero dicen mis hijos, porque ellos sí se asoman hasta allá, porque aquí el riesgo como 10 metros de profundidad. Ah, sí. Como si ya tiene tiempo que lo hicieron, pero se está derrumbando, si te fijas se derrumba. ¿Eso para con qué? ¿Con buscar también dinero? Buscar tesoros, ahí supuestamente andan buscando el túnel, supuestamente, yo no sé. Digo, pues yo... ¿Sabes? Hay gente que sí se apasiona también por este asunto. Sí, es que sí. Y más con les platica la historia, ¿no? Que lavaban el mineral y oro y plata y pues se emocionan más. A grandes rasgos y lo que yo he ido captando durante mi estancia. Aquí los que vienen mucho son los de la UDL, los del ITESI, por los que están, sí, por lo de arquitectura. Aquí siempre los ves cada semestre, aquí están. Y siempre les doy el mismo recorrido, la misma historia, más de algunos sí la tienen. Digo, a grandes rasgos así es. Esta es la entrada principal. Esta es la entrada. Este piso es el original, De aquí para allá no, ya se modificó. Aquí estaba la puerta, era de madera hasta arriba, así como se ve.
pero se quitó y se puso un medio portón nada más de hierro, porque cuando llovía se hinchaba la madera y ya no lo podíamos abrir ni cerrar, se quedaba entreabierto.